Vamos con el primer tema, ¿no? ¿Qué trajiste vos? Sé que vamos a hablar un poquito de las reservas. ¿Es tu tema especial, Toto? Sí. Y quiero saber cómo estamos de reservas hoy en Argentina. Bueno, dato importante. El Tesoro volvió a comprar dólares. Tremendo. Así que en línea con todo lo que venimos mencionando, también en el canal de Telegram para los que son clientes y los anteriores streams que hablamos de Argentina y de macro en particular, ahora vamos a compartir una plaquita que hablamos bien de eso, la placa 19. Justamente es importante para el Banco Central y para el gobierno ir acumulando reservas para llegar con las metas del FMI. Perfecto. Entonces, lo que más preocupa es si se va a hacer un plan específico para acumular reservas. Y Bausili, que es el director presidente del Banco Central, salió a aclarar fin de la semana pasada diciendo que no les conviene al gobierno, no prefieren armar un plan esquematizado de compras de dólares porque puede que no lo cumplan. Es decir, ellos van a ir analizando dentro del esquema de bandas cuándo conviene y cuándo no comprar. ¿Qué pensamos? Pará, te toco ese tema porque es buenísimo. Esto da con un poco la cultura argentina de cuando seteamos expectativas de algo, el mercado y el argentino en sí siempre está ahí para sacarle un ratito antes, ¿viste? Sacarle un provechito. Entonces, si tiene cierta razón, si ellos proponen objetivos de compra de reserva, probablemente con esas expectativas el mercado se va a aprovechar. ¿Qué pensás vos, Seba, de esto? Para mí, plantearse metas tan exigentes es como mandarse al muere solo. Es decir, seguir quizás la línea de lo que pide el FMI o plantearse algo tan excesivo es como exigirte hacer algo que no te gusta y que posiblemente la pases mal haciéndolo. Entonces, ahí tienen que plantarse nuevamente y seguir reevaluando continuamente cómo va a ser el plan, tanto desde el punto de vista cambiario como de tasas, de acá en adelante. Perfecto. Mirá, justo antes de que pasemos a la placa mostrando cuántos son las reservas, le quería preguntar en el chat a la gente. Estoy tomando un matecito. Trajeron los muchachos de la juventud, trajo unos mates para charlar. Así es. ¿Opinan que está bien el mate? Esto lo hemos charlado. Yo lo quiero convencer a Marian de que lo hagamos algo, una ley. Capaz que se hace. Ya van 2, 3 streams igual con mate. Fuimos intercalando entre la mañana y la Total. tarde. Y... ¿Qué piensa la gente ahí? ¿Cómo le va gustando el stream? Díganos cosas para mejorar también. Nosotros estamos acá aprendiendo este año. El año que viene se van a venir cosas muy copadas. Y les recuerdo, denle me gusta a este stream, porque si llegamos a los 300, que nos falta un poquito, llegamos a los 300 me gusta, vamos a regalar el informe de cripto que armamos, tremendo, con recomendaciones, análisis y demás. Lo vamos a regalar por las redes. Así que 300 me gusta, síganle dando me gusta. Te pregunto a vos, entonces, ¿cómo estamos con las reservas? Acá lo vemos en el gráfico. Sí. ¿Qué vemos? Vamos a ver de la placa un poco unas líneas que van a mezclar, pero vamos a aclarar y simplificarlo un poco. Lo importante para el gobierno son las reservas netas. Es decir, el FMI, o según la estimación del FMI, el gobierno tiene que acumular reservas netas. También tenemos las reservas líquidas, ¿bien? Que es un poco lo que el Banco Central, lo que hablaremos en los streams, tiene si tiene que desembolsar plata el día de mañana. Es lo más líquido en poder del Banco Central. Pero con respecto a las reservas netas hay un punto fundamental, que es que no se están pudiendo acumular dólares. Entonces, es muy importante porque fuera del esquema cambiario, fuera de la política de tasas y todas las reformas que se van a venir a nivel político en estos 2 años, la acumulación y cumplir las metas de reservas con el FMI es muy importante. Entonces, en línea con lo que decía Sebastián, decíamos, el costo político del día de hoy del gobierno, decir yo voy a comprar a estos precios o voy a hacer una compra semanal, es muy grande. El costo político es mucho mayor haciendo un plan esquematizado de compras que el no hacerlo. Por eso que de alguna manera se podría decir que son improvisados, sí, pero hay un análisis de fondo donde ellos saben que el costo va a ser mucho mayor que el no tener que andar informando y cumplir diariamente con las expectativas de los inversores. Te pregunto, esta es pregunta típica, ¿por qué sirve juntar reservas? Y tiene que ver un poco con el lado de los bonos, que es una que nos tiene con el agua al cuello, ¿no? Sí. ¿Querés explicar esa parte? Bueno, también esto va en línea con la placa siguiente para mostrar un poco los vencimientos en moneda extranjera que tiene el gobierno. ¿Por qué es importante para el gobierno acumular reservas? Vos pensalo como la principal medida o variable que mira un país, un inversor de afuera, cuando decide invertir en Argentina. Un país cuya moneda principal no es el dólar, puede ser el peso mexicano, puede ser el peso argentino, el peso uruguayo, pero no es su principal moneda, es decir, no puede emitir dólares, tiene que mirar la reserva porque de alguna manera te muestra cómo va a evolucionar el tipo de cambio, ya sea el nominal o el real, pero te muestra si va a haber presiones devaluatorias y si vos realmente tenés un poder de fuego detrás, con la entidad del Banco Central respaldando,
que de alguna manera te permita defender. Bien. Es la plata que tenés en la billetera sin tener laburo, Es digamos. el colchón de seguridad Exactamente. que tiene un país y que le da el respaldo para poder pagar su deuda. Bien, Exactamente. perfecto. Entonces es muy relevante. Cuando decimos muy relevante es, yo te diría, más que la inflación. La inflación nosotros la miramos a nivel local para muchos negocios, muchas empresas que se vienen a colocar acá, pero para un inversor de afuera, no solo la inflación, sino también el nivel de reservas que te va a determinar el tipo de cambio. Bien. Y en línea con esta plaquita... que ¿Qué un ves poco ahí? para- ¿Qué ves de importante en esta placa? Bueno, estos son los vencimientos de todos los bonos de Argentina en moneda extranjera. Lo relevante para mostrar es, fíjense cómo el gráfico de barras va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Fíjense la cantidad de vencimientos que tenemos para 2028, 2029 e incluso que aumentan para 2027. Es decir, para periodos presidenciales donde vamos a volver a ver volatilidad en el mercado, en el dólar y la inflación, como estamos acostumbrados en Argentina y como vimos que pasó este año, que fueron elecciones de medio término. Entonces, para ir monitoreando, para ir analizando cuestiones que venimos mencionando es cómo va a acumular reservas Argentina, cómo se va a manejar un poco las políticas de tasas en relación con la inflación y además todas estas reformas que también Mariano estuvo comentando de tributarias, reformas impositivas y laborales para los próximos 2 años. Es un gusta. conjunto de cosas también, porque la Argentina, si bien la reservas es uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar la salud de un país y qué tan financieramente es viable, también es necesario entender que necesita un conjunto de situaciones. La reforma, tanto laboral, tributaria, un acompañamiento también desde lo social, se necesita y es fundamental para poder entender. Y otra cosa que quería agregar, por ejemplo, a 2030 o 2029, hay bonos que son el AL29, GD29, AL30 y GD30, que ya se está hablando mucho y muy posiblemente sean roleados. Bien. Es decir, que se emitan nuevos bonos para poder pagar esa deuda que tenemos en 2026, 27, 28, 29, se achique y que todo el rango de 30 y 29 de esos vencimientos se pueda patear y que no tenga tanta presión en el corto plazo el Banco Central para ese pago de amortización que es casi el vencimiento. Espectacular. Para eso, entonces, ¿qué ves, Toto? De ese rollover de bonos nuevos, ¿cómo serían los rendimientos? ¿Qué estás viendo? Incluso en línea con lo que dice Sebastián, que es muy relevante, hay que mencionar que tuvimos hace pocas semanas la noticia de una recompra, una posible recompra de bonos soberanos en estos bonos a cambio de educación con un banco internacional en el medio como intermediario, que en su momento fue el JP Morgan. Y Tenemos un video de eso tenemos hablando. un video Sí, hablando sí, de los famosos bonos Galápagos. Eso, de Que Ecuador. son estos bonos por el desarrollo. Entonces, hay varias cosas ir a monitorear. Esto fue una noticia, ese programa todavía está en desarrollo, pero podría pasar que se repaguen, de alguna manera se recompren a un valor residual mucho más bajo, ¿sí? A un valor de mercado menor que el capital que ellos tienen Exactamente. que pagar. Bien. Entonces, con tema rendimientos de bonos, que me interesaba, ¿qué estás viendo con respecto a estas nuevas modificaciones que pueden llegar a aparecer si hay un rollover de bonos, si aparecen nuevas deudas del gobierno? Bueno, a priori lo más relevante que nosotros estamos viendo es que el riesgo país no puede bajar el piso de los 600 puntos básicos. ¿Por qué es relevante analizar el riesgo país? Que recordemos que es el nivel por de encima de la tasa libre de riesgo de Estados Unidos que debería pagar un país a cambio de sus bonos, ¿no? Que es deuda privada de un país en Argentina que sería standalone. La plaquita siguiente, que tenemos el retorno total de todos los bonos hard dollar, nos muestra el rendimiento al jueves pasado, es decir, al precio del jueves 13 de noviembre. Si el riesgo país baja, rompe la zona de los 600 puntos básicos y nos encontramos en TIR de un dígito, fíjense, al menos en la columna del 7-8%, es decir, desde el tramo de 2029 hasta 2046. Si nos focalizamos en una tasa del 7-8%, es decir, los bonos deberían subir de precio, ¿cuánto deberían subir? Fíjate los rendimientos que a vos te daría el posible upside de los bonos. Claro, la ganancia sería, ¿no? La o sea, si ganancia yo me en paro dólares. en un GD46 y las cosas se normalizan y vamos a un rendimiento del 7%, vos Estaríamos ganaste un hablando 21%. de un 21%, casi 22% en dólares, ¿no? ¿Y Muy por qué también pasa esto un poco con... ¿Por qué los bonos soberanos de menor plazo, 2029 hasta los 2046, te pagan menos o te van a rendir menos upside en dólares con respecto a los largos? Por tema de convexidad, esto es lo mismo. Conceptos técnicos que todos los tenemos en los cursos grabados que lo explicamos, así que Por todos los hacértelo miembros... simple, te quiero preguntar a vos, Seba. No sé si hay manera de simplificar la convexidad, Sí, sí. pero ¿querés definirlo? La voy a llevar a lo más básico posible. Si te mueve
por decir algo, un punto porcentual la TIR, es decir, pasó de rendir 14 a 13, es cuánto varía en precio por ese cambio porcentual que tuvo. Un punto que te mueve, se mueve X cantidad. 2 puntos, otra X cantidad. En este caso, los bonos con más duración, que tienen un mayor vencimiento, tienen una mayor convexidad o lo suelen tener de manera matemática, en la teoría. Perfecto, Seba, me encantó tu definición. Sé que hablamos entonces de los bonos en dólares. ¿Qué estamos viendo para aquel que quiere o está metido en carry trade o está con pesos en la cartera? ¿Qué puede hacer? Si no se quiere dolarizar porque lo necesita dentro de un tiempo o tiene ciertos pagos, ¿qué puede hacer en pesos? ¿Cuáles son los instrumentos y cómo estás viendo el invertir en pesos? Bueno, en pesos, recordemos los instrumentos que tenemos disponibles si nosotros tenemos pesos líquidos. Caución, instrumentos en tasa fija como LECAP y Boncaps, bonos SER, que recordemos que ajustan, te pagan inflación más una cierta tasa. La curva de tasas fijas de todos los instrumentos de LECAP y Boncap que tenemos la placa siguiente, nos va a mostrar cómo se encuentran todos los instrumentos de acá hasta principios de 2027, es decir, los instrumentos que nosotros tenemos disponibles en pesos, flat. ¿A qué me refiero con flat? Fíjense que los rendimientos del tramo corto hasta el tramo largo, es decir, de acá hasta 2027, te están pagando lo mismo. Tremendo. En pesos, en tasa fija. Estas son las tasas Eso va en efectivas contra, ¿no? mensuales. De un poco la matemática, la teoría de renta fija. Porque ¿cómo debería ser, Seba, vos que sos experto en esto, cómo debería ser una curva normalizada de estos instrumentos? La curva normalizada deberían de rendir los bonos más largos más que los bonos cortos. ¿Por qué? Porque se conllevaría un mayor riesgo quizás esperar hasta el vencimiento. Que tuvimos toda la vida y dentro de Argentina, que ahora cambió un poco, una curva invertida. Más que nada en los bonos en dólares, donde un L30 era muchísimo más riesgoso que un GD46 posiblemente. ¿Por qué? Porque la imposibilidad de pago. Porque tenía que pagarlo ya, vencía en 5 años. El otro teníamos 12, 13 años para pagarlo, entonces podía llegar a flexibilizarse y quizás si se acomodaba la Argentina, pagar. Entonces la deuda también descontaba la posibilidad de pago, no solo la estructura que tenía en sí. Perfecto. Y la curva en pesos, al ser vencimientos tan cortos, que sea flat, es rarísimo también. Es rarísimo. ¿Por qué? Porque si en algún punto, si vos querés ir a un plazo determinado, no podés ir encajando o haciendo una estrategia, sino que vas directamente a la más larga y te rinde lo mismo en tasa efectiva mensual, equivalente al resto de tasas, que una más corta. Es raro eso. Tremendo. Sí, son cosas que no suelen pasar todos los días, ¿no? Y esto denota, desde la teoría económica, incertidumbre. Es decir, una curva invertida, mayor riesgo de default, riesgo de corto plazo. Curva normal, está todo ok, si se quiere. Curva flat es esa transición. Y en la transición hay incertidumbre. ¿Hacia dónde va a empezar a tender la curva a posterior? Te hago una consulta a vos, Toto. Seba habla de una transición, que estamos en una transición entre las curvas. Antes, ¿qué curva veíamos en estos instrumentos en pesos? Bueno, antes nosotros veíamos que los instrumentos de mayor plazo a vos te rendían más que los de corto. Entonces, en línea con las posibilidades de hacer carry trade o hacer tasa fija en pesos, yo, si quería patear deuda o si yo quiero colocar pesos a largo plazo, bueno, te tengo que ofrecer una tasa mayor. Si vos me estás pagando lo mismo en tasa de acá a un mes que de acá a enero de 2027, donde En Argentina. yo no sé cómo va a ser el tipo de esquema de banda, yo no sé si la inflación va a seguir ese proceso de descenso rompiendo el piso del 2, ¿cuáles son mis incentivos a colocarme en un instrumento tasa fija en pesos, donde no me protejo en sí de la inflación porque no es un bono SER, recordemos, y no me protejo tampoco de la devaluación nominal porque no es un bono dólar link? Entonces, como dice Sebastián, es un proceso de transición donde deberíamos ver, según la teoría económica, que los bonos de corto plazo, las tasas fijas, empiecen a bajar las tasas. Bien. Y los de largo plazo empiecen a subir un poco para que se vuelva ese atractivo a yo irme a mayor plazo con los pesos. Bien, La curva normalizarse. SER, de todas maneras, se encuentra muy similar. También está Sí. casi flat. Tenemos Tenemos una siguiente placa, ¿no? De eso. La siguiente placa, la curva SER, que como dijo Toto, te paga inflación más una tasa o una TIR, depende del precio. Y si bien podemos ver en la imagen que hay una leve pendiente, es más que nada por un TZX de 5, en el cual quedó rindiendo mucho en relación al resto, con una TIR del 30% más SER. Pero si vemos el resto, casi que podríamos hacer una línea horizontal desde el TZX M6 hasta el TX28. Bien. A plazo mayor quizás que los bonos. Y está muy bueno que traigamos esta curva porque podemos tomar tanto un instrumento SER como un instrumento tasa fija, un bono, para calcular la inflación implícita.
Es decir, ¿qué inflación espera el mercado para un plazo en concreto? Tenemos también la siguiente placa, la cual podemos ver, teniendo en cuenta dos bonos en particular, que es el TO26, es un bono tasa fija que vence en octubre 2026, dentro de un año, y el TZX26 que vence en el mismo momento, donde la diferencia por lo que debería de rendir es de 24%. Es decir, el mercado está descontando hoy una inflación de 24% de acá a los próximos 12 meses. Tremendo. Y fíjense que descontaba antes de octubre, previo a las elecciones, una inflación de casi 70%. Uf, Un montón. tremendo. Es por eso que el mercado lo descuenta todo, pero no siempre tiene la razón. Estos son solo datos que tenemos que ir viendo para monitorear cuál es la temperatura del mercado, qué es lo que prevé. Es la famosa inflación break-even entre dos instrumentos distintos. Tremendo. Y también podemos observar cuál es lo que se estima que se devalúe el tipo de cambio oficial. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Con un bono que es dólar link, es decir, paga en pesos pero que ajusta por tipo de cambio oficial. En este caso el TZB26, comparado con el mismo bono, plantea una devaluación del tipo de cambio de 28%, es decir, una devaluación mayor a la inflación, prevé. Y si lo tiraríamos dentro de un esquema de bandas cambiarias actual, no sería tan cómodo el crawling del 1. Claro. O el crawling no, en realidad lo que se van estirando las bandas para arriba y para abajo si vemos estos números. Es decir, en algún punto también está descontando que el esquema cambiario actual no es del todo eficiente y podría haber esta falla de mercado donde invertir acá y que se mantengan te terminaría dando rendimientos casi seguros. Siempre que se mantengan, lógicamente. Perfecto. Muy bueno tu análisis, Seba. Entonces, claro, el mercado, como dijiste, me encanta esa frase, lo descuenta, pero no necesariamente tiene que tener Así la es. razón. En este caso, opina el mercado de que puede haber un temblequeo en lo que es la banda cambiaria. Y está bueno traerlo acá a colación. Estamos leyendo acá en el chat a Juan. Eso puede ser porque están. Hablaba sobre la curva, mencionó sobre la curva de LCAPS y de Bond Caps. ¿Puede ser porque están sobrecomprados los de corto plazo? ¿Qué opinan ustedes? También puede pasar que estén sobrecomprados los de corto plazo. Aquellos que... También tenemos un periodo de estacionalidad, ¿no? Hay muchos que también por vacaciones necesitan los pesos de corto o están indecisos. Entonces se compra más los de cortos y no tanto los de largo. Y recuerden que cuando sube el precio tenemos una relación inversa con la TIR. Entonces, si sube el precio de un activo, te baja la TIR o el retorno que te ofrecen activos de renta fija siempre, ¿no? Entonces, puede pasar esto, que los de corto empiecen a rendir menos por una posible recompra, un exceso de compra por parte de los Te inversores. sumo, ya que estamos cerca de la banda también, hay una cuestión de querer hacer ese carry trade casi asegurado y que no sabes hasta cuándo se mantiene la banda porque empiezan a haber rumores, capaz Toto Caputo salió a decir que podía haber una modificación, a la semana salió a decir no dije eso, en realidad yo quiero mantener la expectativa fija sobre la banda. Entonces, capaz ese carry trade se está demandando más sobre el corto plazo que sobre el largo. De alguna forma puede haber una cuestión psicológica detrás de eso. Bueno, Así los es. invito a todos a seguirnos haciendo preguntas. Denle me gusta a este video. Comenten abajo que nosotros le vamos a estar respondiendo todas sus consultas. Y queremos pasar con un poco el próximo bloque. Vamos a hablar un poco más de instrumentos privados, por decirlo, no tanto bonos públicos, sino bonos privados, que también se les llaman obligaciones negociables, ONs. ¿Qué pasó con las ONs? Hubo mucha emisión en el último tiempo. Comentame, Seba, ¿qué pasó con las ONs? Al parecer hay una lluvia de dólares en el mercado. Las empresas, ni lerdas ni perezosas, aprovecharon para poder, en algunos casos, rolear la deuda, es decir, financiarse a una tasa menor ante una perspectiva más estable de Argentina posterior a las elecciones. Hicieron récord en noviembre con 3.151 millones de dólares de tenemos justo una licitación. placa para mostrarlo, para ver ahí visual, que lo vea todo el mundo. Mirá qué loco esto, Nico, cómo fue cambiando y evolucionando mes a mes las licitaciones de las empresas. Recordemos que es una licitación. Una empresa necesita hacer un proyecto, necesita invertir. Y en vez de abrir su capital y por ahí tener que pagarle una mayor devolución o con su propio accionista es más caro ese financiamiento, lo hace a través del mercado de capitales, donde le da un papelito a otra persona que dice te voy a pagar este capital que vos me prestaste más una tasa de interés en un determinado plazo. Eso es el prospecto de emisión. Mucho más complejo, pero para simplificarlo. Sí, haciendo fácil lo difícil, es un poquito eso, ¿no? Las empresas
Fíjense cómo en agosto, septiembre y previo a octubre de las elecciones bajaron muchísimo las licitaciones. Estaban todos expectantes a ver qué tasa convalidaban. Y en noviembre salieron todas. En noviembre, y tenemos también en la próxima placa las que más licitaron. A ver. Que fueron Transportadoras del Sur, YPF, Tecpetrol, Banco Comafi, Pampa. Muchas energéticas. Una ¿no? recompra de Denor. Un par de bancarias. Un par de Organizo. bancarias. Sí, sí. Bien. Pero más que nada energéticas. ¿Vos crees, y te pregunto a vos, Toto, crees que fue una decisión estratégica o es más una cuestión de control de riesgo el hecho de esperar post elecciones para lanzar todas estas licitaciones que parece que salieron todas de una? Bueno, a priori parece que lo que hicieron las principales empresas argentinas, vemos que dentro de las que más licitaron tenemos muchas del sector oil and gas que operan en Vaca Muerta, algunas bancarias que tenemos licitaciones esta semana también, de Banco Hipotecario, por ejemplo. Ahí va. Entonces... ¿Sabés color de tasa por tirarlo? ¿O No, todavía no sabe color Bien, de tasa. perfecto. Esa es la que se va a licitar. Perfecto. Entonces, a priori, ¿por qué no licitaron? ¿Por qué no lanzaron esta búsqueda de financiamiento en el mercado primario antes de octubre? Yo te podría decir por las elecciones. Sí. Lo que las empresas argentinas consideran en sus prospectos o en sus evaluaciones como factores de riesgo que podrían afectar su actividad, que podrían afectar su valor intrínseco dentro de las acciones, está el tipo de cambio, está la inflación, está el nivel de riesgo país, que es lo que dijimos nosotros. Una empresa argentina, si sale a buscar financiamiento afuera, no va a pagar una tasa del 4% o del 5%, que es una libre de riesgo, o una de empresa corporativa de Estados Unidos. Va a pagar el riesgo o la tasa libre de riesgo más el nivel de riesgo país y otro nivel de riesgo asociado a su sector en particular. Entonces es muy importante buscar financiamiento barato. Eso en la teoría, porque como vemos en la Argentina, acá no se le suma ni el riesgo país ni un riesgo industrial porque rinden menos que un bono soberano. Sí. Entonces estamos en un país donde la teoría no se cumple nunca. Donde la teoría literalmente se la pasa por lugares muy raros en la Argentina. Mirá. Y no coincide muchas veces. Entonces la temperatura del mercado, en este caso las ONs, estamos tendiendo a un país normal. ¿Y por qué? Porque ya un GD29 o un GD30 que rinden un dígito entre 8 y 9%, como veíamos en una de las placas anteriores, está rindiendo muy similar a obligaciones negociables de empresas con buena calidad crediticia. En países normales, la deuda privada es mucho más riesgosa y por ende rinde más que un bono soberano. Estamos tendiendo a eso de a poco. Todavía falta muchísimo, faltan años de laburo, pero sin duda estamos tendiendo a esa normalidad donde ya se están equiparando. Te sumo una cosita más que dijo Sebastián, que también es importante. Esa comparación que hacemos entre bonos soberanos y ONs es muy importante cuando decimos qué tipo de instrumento de renta fija sumar a una cartera. Claramente que depende de perfil. Pero, por ejemplo, la semana pasada mandamos una señal de rotación posible al canal de Telegram donde todos los strip, es decir, los diferentes tipos de bopreales, estaban pagando la misma TIR que las mejores obligaciones negociables AAA de la Argentina. Es decir, tremendo. IRSA, Tecpetrol, Pluspetrol, Vista, YPF, tanto desde el sector oil and gas como si nos vamos a telecomunicaciones como Telecom. Entonces, el perfil o el cliente, el inversor, que tiene un perfil conservador, que capaz quedó comprado en los bopreales y ya le hizo un upside bastante grande en dólares, ¿por qué no rotar, asumir un menor riesgo? Te vas a una ON que vas a estirar duration, te vas a ir más a largo plazo, es AAA, podés descargar el flujo de pagos. Podemos ir, si quieren, a la siguiente placa donde tenemos toda la curva de hard dólar. A ver, veamos qué está rindiendo hoy las ONs por TIR, ¿no? Y dependiendo de su duration, y acá tenemos varias empresas. Llévame por el camino, Russo. Acá tenemos varias empresas dentro de esta curva de obligaciones negociables, donde en el eje X está la duration modificada, es también una medida de sensibilidad, y en el eje izquierdo la TIR, el rendimiento. Bien. Entonces compara cada una de las ONs con estos dos puntos o indicadores de rendimiento y sensibilidad. Toda obligación negociable que se encuentre en una misma línea, si se quiere, vertical, por debajo de la curva, conviene si se quiere venderla para comprar una que esté por encima. Ahora, eso en la teoría, hay que ver calidad crediticia, si el riesgo lo compara o no. Vemos una curva muy flat también. Sí. Estamos todos flat hoy en día en Argentina. Y por ejemplo, obligaciones negociables como la de IRSA, que rinde un 7,8, se encuentra exactamente en la curva.
Y después tenemos obligaciones negociables como RUCD, que se encuentra por encima, y diríamos, bueno, vendamos ARC 1, que está por debajo de la curva, para comprar RUCD, si fuéramos a la teoría, pero no están sabiendo el riesgo que tiene MSU Energy, que es CCC, o B-Fitch, depende de qué consultora, cuando ARC 1 tiene una calificación crediticia mucho mejor. Entonces, para que veamos, acá hay algunas de las ONs que seleccionaríamos puntualmente para perfiles muy conservadores y Bien. perfiles que quieran estar en dólares. Y recordemos que esto es una buena tasa. Recordemos que es una buena tasa. 8%. Recordemos que un 8% es lo que rindió en promedio de 150 años en la bolsa o el SP500, o lo que simulaba el SP500 previo a su nacimiento. Perfecto. Recordemos que un 8 es muy bueno. Claro. Eso es muy importante. Es el doble que la tasa libre de riesgo. Sí, más del doble. Ya está en 3,5 Claro, prácticamente 3,75 los por ahí, bonos. sí, exacto. Es muchísimo. Es muchísimo, y más en periodos largos de tiempo el interés compuesto hace su magia. Entonces, Espectacular. si tuviera que seleccionar acá 3 o 4 obligaciones negociables... Dame una para no spoilear tanto. ¿Te doy una? Sí, No. mojate con una conservador igual. O no, elegila. Tomate tu tiempo, yo mientras hago espacio, pero... Y a mí me gusta mucho la de IRSA, ¿eh? ¿IRSA? Sí. IRCP. IRCP, perfecto. ¿Por qué no BSCB? Que también me encanta, la quiero nombrar. Porque Ya, ya dale, una buena de mencionala. vista. Perfecto. Porque está rindiendo un poco menos, opera por múltiplos de 1000 nominales. Se encuentra en la curva un poquito por debajo. En cambio, la de IRSA vamos a un plazo mayor, Perfecto. 2035, y estaríamos en una tasa por un periodo de tiempo más largo. Me gusta. Convalidame esta idea y A ver. discutímela vos, Toto. Si está pasando algo parecido, hablamos de que las LECAPs tienen una curva flat. Estamos hablando de que las ONs tienen una curva flat. ¿Qué significa? Que te rinde lo mismo comprar un activo de corto plazo que uno de largo plazo. Te prometen la misma plata y esta claramente te va a dar más plata porque te promete ese rendimiento alargado en el tiempo. Exactamente. Hay una cierta... de alguna forma un pánico por las reestructuraciones que hubo, y entonces todos los activos de corto plazo, incluido estas ONs, se lo toma con cuidado. Es decir, si yo compro un activo de 2026, siento que me lo van a reestructurar y por ende me paro en uno de 2035 y esperemos que Argentina en ese momento cambie esta dinámica. Bueno, eso es una excelente pregunta, y esa incógnita te la podría responder con algunos factores de riesgo que podrían influenciar en la suba de paridades de las obligaciones negociables. Entonces, muchas de estas obligaciones negociables que hoy te están rindiendo un 7, un 7,5, previo a elecciones, más o menos estaban rindiendo lo mismo, pero en su momento llegaron a estar 8, 8,5. Entonces, esa suba de precios que se encuentran hoy sobre la par podría explicar perfiles de inversor más conservadores que opten por obligaciones negociables por esta historial de default y de deuda de pagos que tuvimos este año, bastante anormal en las empresas argentinas de varios sectores. Y al mismo tiempo, según la teoría económica, a ver, si deberíamos seguir manteniendo la curva de obligaciones negociables, las ONs de corto plazo de acá 2026-2027 que te paguen menos que las de largo. La podemos ver con algunas obligaciones negociables de Mastelón, de Cresud, de Edenor, que vencen en 2026-2027 y te están pagando un 6, un 7. Si querés ir a 2030 o pasado 2030, que son todas las que nombraba recién Sebastián, y RCP, alguna de Telecom o de Vista, están rindiendo en torno al 7,5, su mejor caso un 8%. Entonces, para ir viendo si yo me quiero dolarizar o no, quiero estar conservador, tampoco miraría mucho el precio de las obligaciones negociables. Entonces, ya como decíamos recién, para un perfil conservador, una tasa del 7,58 es un montón, si miramos la tasa libre de riesgo. Entonces, no dolarizarme o quedarme en pesos esperando que la TIR suba del 7,5 al 7,6 de acá a 2033, no considero que capaz sea un perfil o una orientación muy específica como para mirar si yo quiero ir a largo plazo y soy un perfil conservador. Perfecto. Seba, te pregunto acá, que estoy leyendo en el chat a la Sí. gente, y los animo a seguir comentando lo que gusten. Denle me gusta al video y suscríbanse, activen la campanita para que le recomiende más videos de este estilo. ¿Qué opinan de la ON de Arcor? ¿La estudiaste, Seba? ¿La tenés en mente? O... Sí, es una ON con bastante volumen, tiene bastante liquidez, es muy conservadora, está rindiendo aproximadamente un 6 y algo por ciento. Tremendo. Más bajo de lo que estamos Sí, recomendando. sí. Más bajo y quizás en calidad crediticia es similar. Claro. Es por eso que nombramos empresas del sector energético, que continuamente necesitan más deuda, empresas del sector de construcción como IRSA, que es gigantesca. Un escalón más abajo,
y acá ya no es comparable con riesgo, Telecom, que quizás es AA en lugar de AAA, que te rinde ese 8,5%. Que la de Telecom es TLCP. TLCP. Perfecto. La ON de Arcor sí, te está rindiendo algo de 6,5. ¿Es muy corta la ON de No, Arcor? no es larga, es 2030 larga? y algo, sí, sí. Entonces no, en comparación... Igual tiene una gama, es como decir, es muy corta la de vista. Y tiene ON que vence el año que viene Claro. y en 2033. Claro, perfecto. También depende de la ON. Bien, que perfecto. analicemos. Bueno, pero ahí para Santiago que os preguntaba, Sí, sí. un poco el resumen de qué estamos viendo. Y esto, llevado a la incertidumbre argentina, curva flat, pasamos elecciones. Me gustaría hacer una mención y después le quiero dar la palabra a Toto Dale. para otra, y ya directamente ni hablando de Argentina. Por ejemplo, en Argentina tenemos una política que está muy ligada con lo económico. Hay un ruido político, se traduce automáticamente a lo económico. En Perú casi que le toman el gobierno, casi un golpe de Estado prácticamente, ¿y te pensás que se movieron el precio de las acciones? No ¿Te sé. pensás que se no. movieron el precio de los bonos? No les molestó. Tremendo. No pasó nada. Tremendo. En Brasil sí sucede, por ejemplo. Y Toto, que es un gran lector de la economía internacional, nos podría quizás hacer un paneo general de cómo se encuentra hoy en día el mundo, países quizás aledaños a Argentina, y qué comparativas es o qué opinión te respecta a cómo están ellos y cómo podríamos estar nosotros. Bueno, para este tema, fundamental la próxima placa de un reporte, un informe del JP Morgan, específicamente sobre Latinoamérica. Es un informe y un reporte bastante político, pero ¿qué tomar del informe? Es decir, lo más relevante. En estos momentos se está redefiniendo el mapa político en América del Sur. ¿Esto por qué es relevante para los inversores y por qué le importa también a Estados Unidos? En este gráfico nosotros podemos mirar del lado izquierdo con el mapa con diferentes grados de calor. Los países que tienen una estrella amarilla son aquellos que van a estar en periodos de elecciones presidenciales a fines de este año o principios, mediados de 2026. Tremendo. Así rápido pensé que eran países conquistados por China, te digo. El Bueno, rojo y la Y estrella. Estados Unidos, che. La idea un poco del JP Morgan era marcar en rojo aquellos países de centro izquierda, o tirando más por la izquierda, Ok. comunistas, y países más pro mercado o de derecha. Entonces, Claro. fíjense que en América del Sur únicamente Argentina y Perú de momento, pero después nosotros tenemos todos los países. En Chile tenemos balotaje que se define el 14 de diciembre. Tremendo. Entonces, perdón, dije Perú, No. Paraguay. Sí, me confundí. Paraguay. Porque Perú está en periodos de elecciones también. Geografía de Bien. marzo, El Toto. año que viene. Sí, leí medio por arriba, tengo chiquita la letra. Perú pero- tiene playa. Sí, Paraguay es el único, de momento, país vecino nuestro aliado en cuanto a términos de políticas pro mercado y aliado también directo con Estados Unidos. ¿Se acuerdan que, en parte, cuando Scott Bessent tuvo que aclarar frente a todos los medios periodísticos por qué está Estados Unidos apoyando a Argentina y tuvo bastante problema con el sector agropecuario de Estados Unidos? Y decía, no es únicamente por y para Argentina, sino que queremos redefinir el mapa político de América del Sur y estas tensiones que tenemos con China, nosotros queremos posicionarnos estratégicamente en América del Sur. Entonces, que Estados Unidos esté apoyando a Argentina no es solamente para ganar plata, cuyo movimiento por ahora le salió bien, sino que en Chile el balotaje se dio entre dos sectores opuestos. Tenemos Yannick Jara, que es de izquierda, que es aliada de Boric, y Kast, que en su momento, en 2021, estuvo en balotaje también con Boric por las elecciones presidenciales. Entonces se va a definir si vas a asumir un gobierno pro mercado con políticas más de derechas aliadas a las de Javier Milei, a las de Paraguay, a las de Estados Unidos. Y lo mismo va a pasar el año que viene en Brasil. Fíjense que todos los que tienen Tremendo. estrella son países que se van a redefinir la posición estratégica de aliados de Estados Unidos, aliados de Argentina, capaz políticas de acuerdos comerciales. Recuerden que en la semana pasada se confirmó el acuerdo comercial nuevo entre Estados Unidos y bilateral con Argentina. Entonces son medidas para ir analizando, Tremendo. porque esto podría impactar en los mercados y específicamente a nosotros que nos gusta mucho, los inversores que miran Brasil, una posición más pro mercado de cara a 2026 podría afectar de muy buena manera al mercado de equity de acciones brasileras. Banco. Bueno, está muy bueno lo que traes. Entonces, esto para resumir el mapa, los colores que vemos es el bando político que está tomando la delantera frente a las elecciones, no el que está actualmente. No, el que está actualmente. Este es el que está actualmente. el que está actualmente, Exactamente. perfecto, Y a ok. la derecha se ve el rating, o sea, de la calidad, según el mercado de los índices, de cuánto está aprobado o no Bien. el actual presidente de cada país. Fíjense Bien. que Lula repuntó un poquito, está mejor que Javier Milei. Mira. Es otro tipo de población, tiene mucha más población que Argentina, la encuesta se hace de manera diferente, no son comparables, Bien. pero para mirar, es decir,
Y Perú golpeado. ¿Cómo ve ese Perú, país? Sí, casi Perú, lo que mencionabas vos, Perú Seba, muy un golpeado. golpe de Estado casi. Sí. Un tremendo movilización social. Bueno, la verdad, interesante para analizar esto que nos trae. Nosotros, el Mercosur influye mucho dentro de los países. Brasil siendo el líder del Mercosur, porque es el que más exporta al resto del mundo. Hay que ver cómo impacta para los que invierten en Brasil y para los que invierten en Argentina, porque de alguna manera si Brasil se duerme un poco la siesta, para Argentina tampoco es una mala noticia, si es que puede tomar un poquito más de posición como líder dentro de Mercosur. Pero bueno, esto es para empezar a pensar ya en el año que viene, estamos cerrando 2025, tenemos las elecciones que decís, en Chile, diciembre de 2025, ¿me dijiste? Diciembre se define el balotaje, el 14 de diciembre. Perfecto. Y para 2026 ya empezamos a ver Brasil y el resto de países. Exactamente. Espectacular. Bueno, espectacular lo que trajiste hoy, Toto. Te voy a tener que saludar. Nos vamos a tener que despedir de Toto porque lo mandamos a laburar ahora de vuelta allá al fondo. Y va a Atender a venir, clientes. y va a venir dentro de un ratito Harry Tomás, que tiene las novedades sobre la ON de celulosa y de GEMSA. Vamos a ver qué novedades hay esta semana. Ya hicimos un video la semana pasada explicando el paso por paso de celulosa. Y vamos a ver hoy qué novedades trae. Estuvimos haciendo, ¿no?, un par de testeos y tal. Ahora lo vamos a hablar con Sí, Harry. ahora con Harry lo vamos a ver a la traemos. perfección. Pero bueno, sigan dejando sus consultas. Denle me gusta al video, suscríbanse, activen la campanita. Así ven más videos de esto. Y de esta Díganos- manera me despido. Sí, después... Saludos a los inversores, vamos a estar del otro lado igualmente asesorando. Les dejo a los chicos Sí. el mate. ¿Nos dejará no, el mate? No me lo voy a llevar porque no soy un mal compañero de trabajo. Y bueno, Dame que yo cebo. lo dejo con Harry. Saludos del otro lado. Chau, Toto, gracias.